Nacional de Formación Política de Morena, a través de la RENACE, te invita a registrar tu círculo de estudios y sumarte a la revolución de las conciencias. Recuerda que para que el Plan C se consolide, necesitamos formarnos y organizarnos políticamente. En tu colonia, barrio o pueblo originario, la 4T te necesita. Un círculo de estudios puede estar integrado por un mínimo de 5 personas y hasta 25, para permitir la participación horizontal y democrática al interior. Además, participan en actividades territoriales y se reúnen a discutir al menos una vez al mes. Para mayores detalles, consulta www.infpmorena.com.mx, en donde encontrarás la forma de registrar tu círculo de estudio, pero también los cursos, talleres, diplomados, seminarios que tenemos en el INFP para nuestra militancia y el obradorismo. Unidad, movilización y formación para la transformación. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a la Revolución de las Conciencias, el programa que tenemos desde el Instituto Nacional de Formación Política, en donde hablamos de todos los programas de formación que tenemos para ustedes. Antes de comenzar, les queremos dar las gracias a los compañeros de la 4TV que nos ayudan con la producción. No se vayan sin suscribirse a sus redes, están como @la4TV y por supuesto suscríbanse a las redes del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Estamos en todas las redes sociales como @INFPMorena. Y hoy es un programa muy especial. Durante todos los programas que llevamos de la Revolución de las Conciencias han escuchado varias veces que en el instituto apostamos por la metodología de la educación popular. Y quienes nos acompañan hoy son los responsables de que la metodología de la educación popular sea la apuesta política que el instituto tiene para la formación de cuadros. Estamos muy emocionados, tanto mi compañero Mario López, con el cual comparto la conducción, y yo de manera personal por tener aquí a los compañeros Gabriela Arce y Rafael Archondo, que son literalmente el faro ético de muchos de los compañeros que trabajamos y que tenemos la oportunidad de compartir con ellos. Y hoy están aquí para que nos expliquen qué es la famosa metodología de la educación popular. Gabriela, Rafael, muchas gracias por acompañarnos y estar aquí en la Revolución de las Conciencias. Muchísimas gracias a ustedes. Es un privilegio pues estar con ustedes y nada más y nada menos que hablando de aquello que nos apasiona, la educación popular. Muchísimas gracias. Cuéntenos entonces cómo se come, qué se hace y por qué es diferente y por qué sobre todo es importante la metodología de la educación popular y por qué le apostamos a eso dentro del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Podríamos empezar diciendo que la educación popular es algo así como la epistemología de la formación política como tal. La formación política, desde la perspectiva del Instituto Nacional de Formación Política, no implica capacitación, tampoco implica que la militancia de Morena, los simpatizantes, el pueblo en general se conviertan en politólogos y politólogas. De lo que se trata es de que todos y todas nos adquiramos, pues nos apropiemos de las herramientas ideológicas, políticas, teóricas, pero también de las herramientas metodológicas para el trabajo y para la 4T. Ese es, digamos, el principio, el faro hacia donde tendríamos que conducirnos. No pretendemos que el zapatero deje de ser zapatero, que el ingeniero o la ingeniera deje de ser ingeniera, ¿no? Queremos que sigan haciendo lo que siempre fueron y desearon ser. Sin embargo, queremos que además tengan estas herramientas y para esto creemos que la educación popular no es otra cosa que la herramienta, la epistemología de la formación política. También hemos pretendido desde que empezó el instituto que la educación popular sea el método transversal de la formación política. Esto no significa que se eliminen otras formas de formación política, pero cuando trabajamos sobre todo con la gente y entre la gente, desearíamos pues que todo el mundo trabajara desde esta perspectiva que implica la construcción colectiva del conocimiento, que después vamos a explicar un poco esto. Pero entonces, ¿qué es? ¿No?
que esa es un poco la pregunta, ¿y qué es esto de la educación popular? Porque además luego todo el mundo dice, es que yo soy educador popular. Pues sí, nosotros llevamos años en ello y todavía nos decimos principiantes y que estamos todavía formándonos, porque nos formamos todos los días en ello. La educación popular es, en primer lugar, un proceso. Y es un proceso de formación, no es un proceso de capacitación. La educación popular no pretende capacitar a nadie porque no es instrumentalizar absolutamente nada. También tiene, ¿para qué es esta formación? Y que lo que decíamos, esta formación es que la gente se apropie de estas herramientas de las que hablábamos hace un momento. ¿Para qué? Para que se organicen para la transformación de sus entornos, pero no es una transformación de, ay, qué bonito, yo voy a ser muy linda, todos nos vamos a amar simplemente y ya. No, tiene una perspectiva de clase. Vamos a formarnos para transformar el entorno, para transformar la realidad desde una perspectiva de clase, lo cual tampoco implica que sea exclusivamente de la clase. Tampoco es exclusivamente para el proletariado, pero, y aquí adquiere importancia la gran frase que nos ha acompañado desde hace tantísimo tiempo, por el bien de todos, primero los pobres. Esto tiene una perspectiva de clase. Trabajamos desde esta mirada, pero trabajamos con todas las estructuras y con todas las clases y con todos los grupos sociales que pertenecen a este gran movimiento que es el movimiento de la 4T. Y entonces esto además implica necesariamente un posicionamiento político, ideológico, y es un posicionamiento desde la izquierda, porque definitivamente solamente desde un posicionamiento de izquierda estaremos en la perspectiva de que los intereses de las mayorías son aquellas que tenemos que defender. Y entonces, pues un poco podríamos, digamos, resumir esta definición como es un proceso de transformación, de organización, desde una perspectiva de clase que implica además un posicionamiento político, ideológico desde la izquierda. Qué interesante lo que nos platicas, Gabriela. Por ejemplo, estábamos hablando tras bambalinas, ahorita que muy pronto se entrar ya a escena al programa, y nos contaba Rafael que la educación popular es el proceso de formación desde el principio de los tiempos del ser humano. Pero ¿por qué estamos hablando de una conformación o de un proceso que para nosotros es nuevo ante lo que ya hemos experimentado como educación, ¿no? Lo que nos dan en las escuelas, lo que nos dan en las universidades? ¿Qué diferencia hay precisamente entre estos dos aspectos, entre lo que dan en las universidades y la formación en educación popular? ¿Cuál es la diferencia en ese sentido? Porque Gabriela hablaba de una epistemología. Hay una epistemología también en la educación que dan en las universidades. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hace diferente a la educación popular de esto que vemos en las clases de universidad, donde está el maestro, donde está impartiendo su clase? En la educación popular también se imparten clases. ¿Qué es lo que hace diferente la educación popular, Rafael? Sí, evidentemente tienes toda la razón. Suena interesante, ¿verdad? El que comentábamos que la educación popular no es una novedad, porque hay mucha gente que dice, qué interesante, acaban de inventarse, ¿no?, esa metodología, ¿no? Está de moda, ¿no? Por ahí dicen, está de moda, ¿no? Hay que usar la educación popular. Y como decía Gabriela, alguna gente dice, yo soy educador popular, aunque en la práctica no demuestra que es un educador popular. Entonces, como comentábamos fuera de cámaras, esta metodología de la educación popular es ancestral. O sea, la humanidad ha sobrevivido y ha llegado a este punto porque siempre se ha educado, ¿no? Si nosotros nacemos y nos abandonan, nosotros no hubiéramos podido continuar con la existencia, ¿no? Entonces,
cómo la humanidad ha sobrevivido y ha progresado a través de un proceso educativo. Y como decía Gabriela, la educación popular es también un proceso educativo. ¿Qué significa un proceso educativo? Que es algo que estamos haciendo ¿para qué? Para modificar o para generar nuevas conductas. Entonces, a través de esas conductas que vamos generando, es que vamos progresando y podemos sobrevivir, ¿no? Nos hemos podido proteger de los climas, nos hemos podido alimentar, etcétera, etcétera. Entonces, como un método, la educación popular pues, es ancestral. Ha estado siempre, ¿no? Hasta que hace algunos siglos, ¿no? Llegaron y nos sacaron de nuestra realidad para meternos a un aula, ¿no? Y ahí está la diferencia, porque la metodología de la educación popular parte de la realidad, no parte de un aula, parte del contexto que está viviendo la gente, ¿no? Su realidad cotidiana, sus experiencias, sus habilidades, todo lo que está haciendo en la comunicación social, ¿no? En cambio, la educación bancaria, que como te digo es reciente, solamente tiene algunos siglos, mientras la popular tiene milenios, ¿no? ¿Qué hace? No parte de la realidad. Nos mete en el aula ¿para qué? Para que un sabio, ¿no? Nos diga qué es lo que debemos saber y qué es lo que debemos hacer. Ahí está la gran diferencia. Entonces, todos que hemos sido víctimas de la educación bancaria, porque es la hegemónica, lamentablemente sigue siendo hegemónica y no sé por cuánto tiempo más, pero es muy difícil quitarle la hegemonía. ¿Qué hace? Pues te mete en el aula donde alguien te dice lo que tienes que hacer y saber, ¿no? Y lo que después tienes que hacer cuando te vayas del aula. En cambio, en la educación popular es todo lo contrario. La educación popular parte de la realidad, del contexto que está viviendo esa gente, ¿no? Que primeramente lo analiza, ese es su contexto. Analiza ese su contexto y empieza a construir el conocimiento y las tareas que va a desarrollar dentro de ese contexto. Después de eso, lo único que hace el educador popular es que facilitar teoría, ¿no? Facilitar teoría para que la gente contraste esa teoría, ¿no? Con su propio conocimiento y su propia realidad. Y luego de ese contraste, ¿qué hace la gente? ¿No? Entonces vuelve a la realidad y dice, ahora sí, con lo que nosotros sabemos y con lo que hemos aprendido ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a transformar la realidad, no es para repetirla, ¿no? En el ITAM, por ejemplo, ¿qué pueden hacer con la gente? A la gente le dicen, mira, tú vas a hacer no sé si dan arquitectura, sí, pero si dan arquitectura, ¿qué le dicen? ¿No? Esto es lo que tienes que saber tú de la arquitectura, ¿para qué? Para que esto lo reproduzcas. Obviamente generando una ganancia, ¿no? No es para que no ganes, ¿no? Vas a reproducir esto en tu realidad, ¿para qué? Para replicar el modelo, replicar el formato, ¿no? Y ganar dinero. Entonces, creo que en ese sentido, la educación popular es muy diferente de la educación bancaria, ¿no? Totalmente diferente. Y además tiene otra ventaja. Ustedes podrían decir, ¿y quién te dice que la educación bancaria no es mejor que la popular? Pues está la investigación. O sea, hemos hecho investigación educativa y donde se demuestra que con la metodología de la educación popular tenemos mejores resultados desde el analfabetismo hasta el postdoctorado. Porque es otro error que la gente tiene a veces. Dice, no, pues es para el pueblo, ¿no? Educación popular es para los semianalfabetos, para esos pobres diablos. Yo que estoy en un doctorado de educación popular, claro que se puede aplicar la educación popular en el doctorado y en el postdoctorado como metodología. Y está demostrado que da mejores resultados. Cuando tú tienes un grupo que le aplicas educación bancaria y otro grupo experimental que le estás aplicando de la educación popular, los resultados van a ser mejores en los que están con educación popular, a pesar de que uses instrumentos bancarios. Claro. Por ejemplo, si yo formo unos cardiólogos con metodología de educación popular, cuando vayan al consejo de cardiología, ¿qué va a pasar? Les van a poner un examen bancario, una prueba bancaria. Y a pesar de eso, los que estuvieron en educación popular sacan mejor calificación que los bancarios, ¿no? Eso es sumamente interesante. Entonces, que debe quedar claro que esta metodología ancestral, pues a partir de mediados del siglo pasado se empezó a teorizar,
porque se estaba practicando por milenios, pero no había teoría. Entonces, a mitades del siglo pasado que aparece Freire, que todos conocemos, ¿verdad? Pero Freire arranca con los analfabetos, ¿no? Pero luego aparece en México Carlos Núñez, en Jalisco, en el INDEC, el Instituto Mexicano Comunitario, ¿no? Sí, de desarrollo comunitario. De desarrollo comunitario. Ahí está Carlos Núñez, ¿no? Que es nuestro ícono en la educación popular en México. Entonces, es obvio que tenemos que seguir con esta metodología, está comprobado que va a dar mejores resultados y porque además hace feliz y hace libre a la gente. Gabriela, Rafael, ustedes son compañeros que vienen de la lucha y del movimiento, ¿no? Que han estado en otros procesos, que se han formado en otros lugares. Y a mí me gustaría mucho que, hablando ya de la apuesta ideológica y política que tiene el Instituto Nacional de Formación Política, nos explicaran cuándo fue que se apostó directamente porque esta fue la metodología y sobre todo la experiencia que han tenido en territorio, porque al final, sépanlo todos aquí, en los compañeros que nos están viendo, tanto Rafael como Gabriela son literalmente los formadores que han formado a toda la estructura del Instituto Nacional de Formación Política, y a mí me gusta mucho rescatar la palabra de somos facilitadores, ¿no? La palabra facilitador creo que nos pone en otro espacio en donde ninguno de los compañeros que han venido a lo largo de los programas, o si alguno de ustedes nos han acompañado en los cursos que facilitamos, nadie se presenta como experto, nadie se presenta como maestro, todos los compañeros y compañeras del instituto, cuando tenemos la oportunidad de compartir con ustedes, que nos acompañan en algún taller o proceso de formación, nos presentamos como facilitadores y eso nos pone ideológicamente en otro proceso de formación. Pero cuéntanos, ustedes desde su experiencia, porque no es la Presa Morena, no es el lugar donde militan, no es donde empezaban a militar, sino que tienen años militando en otros procesos, ¿por qué piensan que es importante y por qué el Instituto Nacional de Formación Política apuesta por la metodología de la educación popular en un contexto en donde sabemos que muchos de otros institutos en nuestra América también tienen esta metodología, ¿no? Entonces, platíquenos un poquito ustedes desde su perspectiva, desde todo su trabajo histórico, desde toda su militancia en diferentes movimientos, ¿por qué un partido de izquierda y sobre todo un partido que es, desde mi punto de vista, solamente una herramienta del movimiento, porque para eso tienen que ser los partidos políticos, herramientas del movimiento social, no al revés, no es que el movimiento social sea la herramienta del partido político. Nosotros apostamos desde el instituto por la metodología y haciéndolo el proceso transversal de absolutamente todo el tipo de formación política que hacemos. A ver, la educación popular es fundamentalmente un proceso democrático de adquisición, producción, reproducción del conocimiento para la transformación. Pero es un proceso colectivo, por eso es un proceso democrático. Claro. Por esto es que la educación popular lo que hace es abrir los espacios, democratizar los espacios para que se den procesos de organización al interior de los grupos con quienes trabajamos, al interior de la militancia, pero para que estos grupos sean capaces de democratizar los procesos hacia afuera y organizar los procesos hacia afuera. Esa es la esencia para la transformación, claro, por supuesto. Y entonces esa es la esencia de la educación popular. Por eso es que decíamos nosotros, ¿cómo no apostar por la educación popular dentro del instituto? Puesto que nosotros somos un partido de izquierda y pretendemos la democratización y la participación popular en todos los procesos que se den, gubernamentales o no, en todos los procesos populares y los procesos institucionales que pudieran darse. Por eso es que apostamos por la educación popular. Ahora, ¿por qué decimos que son procesos democráticos y democratizadores, organizados y organizadores? Por esto que decíamos que
son esencialmente procesos colectivos. Son esencialmente procesos en los que la construcción de todos los momentos en los que se dé la educación popular tienen que ser colectivos. Y para esto requerimos de la participación clara, consciente, y por eso es que hablamos de la revolución de las conciencias, porque las herramientas que debe utilizar todo educador popular deben ser herramientas didácticas de tales características que propicien, que generen la participación de la gente, pero esto no significa solamente esto que suelen decir algunas personas que se dicen educadores populares. Vamos al iniciar un taller, vamos a iniciar con preguntas detonadoras, y esto ya implica la participación. No, esto es apenas el arranque, es apenas el inicio. Hay un proceso mucho más rico y mucho más importante. Nosotros partimos también, Rafael nos ha hablado ya de dos teóricos, de Freire y de Carlos Núñez, pero también debiéramos hablar de Vygotsky, de principios del siglo pasado, que es el padre de la psicología social, pero desde la perspectiva social, desde la perspectiva cultural, que dice que el accionar, la actividad colectiva, claro, grupal, va a dar lugar a la transformación de la conciencia, porque además va a permitir, ese quehacer va a permitir la cohesión grupal, la formación del grupo como tal. Entonces, pues, la educación popular, partiendo de estas premisas, es entre todas y todos construimos, nos enteramos, nos damos cuenta de cuál es nuestra realidad. Para eso la tenemos que mirar con una cierta sistematización, y el educador popular, la educadora popular, tiene que tener las herramientas para que el grupo sea capaz de mirar de manera sistemática su realidad, como decía Rafael hace un momento. Y esta es una primera aproximación a la realidad, una primera aproximación precientífica, si ustedes quieren, de la realidad. Y una vez que se ha hecho esto, una vez que el grupo, la clase, mira la realidad, mira su entorno, mira el por qué tiene el dolor que tiene, ahora sí va a contrastarla, como decía Rafael, puede contrastarla con la teoría, va a contrastarla con la ciencia, va a contrastar con otras experiencias, pero no es el que, te diste cuenta de cuál es tu realidad, ahora yo te voy a decir por qué yo que sí sé, te voy a decir por qué tu realidad está como está. No, el educador popular ahí también debe ser capaz de tener las herramientas como para que la gente, el grupo, de manera colectiva, sea capaz de darse cuenta del porqué de la situación en la que está, y entonces está construyendo una conciencia crítica de su realidad. Y luego, quedarnos ahí no es suficiente. Es decir, me duele, yo, clase social, yo, grupo, me duele y ahora sé por qué me duele. Si me quedo ahí no es suficiente. Si me duele, entonces, pues, ¿qué hacemos entre todas y todos? ¿Qué hacemos para que ese dolor desaparezca? ¿Qué hacemos y entonces empezamos a construir entre todas y todos aquellos pasos que tenemos que ir dando para cambiar la realidad del entorno que es mío. No voy a cambiar yo tu entorno que es de otro espacio. No, tendrá que ser el propio grupo el que definas el camino por el que va. Y cada uno de esos momentos implica un método, implica una herramienta, implica un posicionamiento de clase y además un posicionamiento democrático y horizontal del facilitador hacia la gente con la que trabaja. Este proceso necesariamente crea las condiciones para el despertar de las conciencias.
para la revolución de las conciencias. Y entonces también esto abona a aquello que, no me acuerdo si en el tercer o cuarto informe de gobierno, Andrés Manuel decía, ¿cómo hacer para que, en el caso de que perdiéramos algo y volviera a la derecha, toquemos madera, en caso de que ocurriera esto, ¿cómo hacer para evitar el retroceso y el regreso hacia la negra noche del neoliberalismo o cosas peores aún? Y Andrés Manuel decía, la única manera es la revolución de las conciencias. Y a esto yo le agregaría algo. ¿Qué es la revolución de las conciencias? No es otra cosa que este proceso. Saber cuál es mi realidad, conocer de manera grupal cuál es nuestra realidad, saber los porqués de esta realidad y empezar a transformarla. Y que esta manera de mirar, organizar, transformar, que no es otra cosa que una manera dialéctica de actuar, se convierta en cultura, se convierta en la manera en que pensamos, actuamos y transformamos nuestra realidad de manera colectiva siempre. El que la gente con la que trabajemos nosotros, los grupos con los que trabajemos nosotros, no hace falta que vayamos a darles una clase de dialéctica del conocimiento o de dialéctica materialista precisamente. De tanto actuar de esta manera, se apropian del método. Y entonces rompen con esto que nos decía Rafael, que tú preguntabas, Mario, ¿no? Rompen con esta manera bancaria, vertical de la formación. Aprenden a mirarse a sí mismos y a transformarse a sí mismos. Ya no desde esta mirada como la que nos decía Rafael, donde nos metieron al aula y nos dijeron, así es como tú tienes que aprender a pensar. Así es como tú tienes que mirar la realidad, haciéndola, abriendo estos espacios, y por eso es un quehacer eminentemente político, ideológico y de izquierda, abriendo los espacios de la formación política, democratizando los espacios de la formación política, es posible entonces esta construcción hacia el despertar de las conciencias, hacia la revolución de las conciencias, hacia que la gente se apropie del proceso de la 4T y mucho más allá, ¿no? Sí, de ahí de que tengamos como ancla esta cita de Paulo Freire de que nadie lo sabe todo y nadie lo ignora todo, ¿no? Porque en particular la democratización tiene que ver también con el respeto de lo que tiene el otro que decirme a mí, y yo como persona dentro de una colectividad, ¿qué es lo que yo tengo que decir de mi realidad a las otras personas para construir una teoría, ¿no? Para construir una explicación de lo que está pasando? Tú hablabas precisamente de algo que me llama mucho la atención, que es, si yo tengo un padecimiento y se construye en colectivo, empezamos a ver cuál es el origen de ese padecimiento, como si fuéramos prácticamente pacientes, y nosotros precisamente a través de la colectividad estuviéramos curándonos en ese sentido, en el aspecto social, en primer lugar, porque hablaste de muchos momentos. El otro momento precisamente es esta construcción colectiva que permite a la gente no solamente generar conocimiento, sino organizarse ahí mismo. Y no solo eso, sino que hemos visto en los talleres que imparte el Instituto Nacional de Formación Política de Morena y en otros lugares, que no solo es el hecho de darnos cuenta, sino es el hecho de convivir con los otros, el hecho de hacer mística entre nosotros, nos reímos. Hay gente que precisamente tuvimos en experiencias pasadas con talleres de educación popular, que también salían los sentimientos a flor de piel de las situaciones que vivían en sus territorios, tanto alegres como tristes, ¿no? Y nos explicaban, por ejemplo, en la parte de aspirantes, cuando hacíamos los talleres, y nos decían, es que a nosotros, por ejemplo, en tal elección nos
nos persiguieron, nos golpearon, nos metieron a la cárcel y sufrimos mucho. Y había precisamente esos sentimientos que se soltaban en el taller de educación popular, que daban cuenta de una realidad que compartían otros compañeros de otra latitud de la República Mexicana. Y eso me parece fundamental en estos procesos de educación popular, ¿no? Rafael, quisiera precisamente en ese sentido que nos platicaras cómo es que se dan estos momentos en un taller de educación popular para que la gente pueda entender cómo es que nosotros desde el instituto e inclusive desde otros institutos de formación política puedan saber cómo es que se va construyendo estos talleres, cuáles son sus puntos fundamentales. Hay dinámicas nada más porque tenemos que divertirnos, hay agrupaciones porque hay que platicar. ¿Cómo es que se construye? ¿Cuáles son los objetivos que tiene un taller de educación popular? Ya, pero como introducción yo quisiera utilizar un poquito la pregunta que hizo Daniel antes de responder lo que tú con precisión dices, ¿qué se debe hacer en un taller? Digo, ¿cómo uno se hace educador popular? Porque ella nos habla un poquito de la historia. Entonces, nosotros nacimos en el capitalismo, ¿no? Entonces aterrizamos en un modo de producción de desigualdad, ¿no? En un modo de producción de desigualdad. Entonces, si uno es una persona sensible, ¿no? Esa desigualdad te tiene que impactar, ¿no? Y esa desigualdad te tiene que llevar a una posición ideológica. Entonces, si tú dices, estoy en desacuerdo con la desigualdad, y para mí, como dice Morena, primero son los pobres, entonces yo estoy adoptando ya una posición de izquierda, porque estoy anteponiendo el interés común a mi interés individual, ¿no? Pero si fuera un graduado del ITAM, diría a mí qué me importa, que los pobres se arreglen como puedan. A mí me interesa yo ser rico, ¿no? Yo ser un Salinas Pliego. Entonces, ahí ya te ubicas en una posición. Y como la educación es un proceso de que todos estamos inmersos, porque hay gente que dice, oye, a mí no me interesa, a mí no me pidas una clase, yo no educo a nadie. No, o sea, todos esgrimimos en la sociedad una conducta. Entonces, por activa o por pasiva somos educadores, ¿no? No hemos dado una conferencia, no hemos dado un taller, ¿no? Pero estamos vociferando y haciendo escándalo como Lili Telles. Entonces, aunque sea por pasivo, somos educadores, ¿no? Entonces, una vez que somos educadores todos, ¿no? Si además somos sensibles, nos tenemos que hacer educadores populares, ¿no? Entonces, educador popular, ¿por qué? Porque el educador popular va a ir contra esa desigualdad, ¿no? Es el que quiere la transformación para que tengamos una sociedad de equidad y justicia. Entonces, solo en ese sentido seríamos ya educadores populares, ¿no? Ahora, ¿cuál es el objetivo de un taller? ¿Cómo se construye un taller de educación popular? Pues tiene que ser partiendo de la realidad, de los intereses del grupo, ¿no? Porque si tú estás con un grupo que son campesinos, ¿no? Y vas a empezar hablando sobre las fábricas, pues estás fuera de la realidad, ¿no? O si les vas a ir a una conferencia sobre el Fondo Monetario Internacional, estamos fuera de la realidad. Entonces, el taller de educación popular tiene que partir de los intereses comunes del grupo con el cual estás trabajando, como dice Daniela, como facilitador, porque no vienes como catedrático, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Que la gente empiece a analizar esa realidad, empiece a construir conocimiento, ¿no? Sobre esa realidad. ¿Para qué? Para que ubiquen que tienen intereses comunes. Y una vez que definen que tienen intereses comunes, entonces pueden tener objetivos comunes, ¿no? Entonces, establecen objetivos comunes, pero además después para volver a transformar la realidad. Entonces, de esa manera se construye un taller de educación popular, partiendo de la realidad, de los diagnósticos del grupo, ¿no? Donde se encuentran los problemas, ¿no? Para los cuales se establecen soluciones a través de objetivos, ¿no? Si yo soy campesino y mi problema es que no tengo agua,
¿no? Entonces, tenemos un objetivo común, lograr el agua para irrigar nuestros campos, ¿no? Si ya tenemos ese objetivo común, ahora vamos a ver de qué manera lo vamos a lograr, ¿no? Y ahí vuelve a la realidad para hacer transformación. Entonces va a decir, bueno, vamos a hacer un plantón en la Conagua, ¿no? Vamos a ir a tomar la Conagua. Bueno, esa es una actividad concreta que busca lograr ese objetivo, ¿no? Entonces, de esa manera, pues se vuelve la realidad. Una vez que consiguen ellos resolver el problema del agua en su campo, pues ya han logrado cerrar, no un círculo, sino cerrar una espiral, ¿no? Porque los círculos son del ITAM, las espirales son nuestras, ¿no? Tienden al desarrollo, a la dialéctica de la transformación en sentido positivo, ¿no? Entonces, no sé si eso ejemplifica algo, ¿no? De lo que puede ser un taller. Ahora, claro, hay técnicas, hay herramientas que uno puede, lo que tú dices, es interesante que bailemos en el taller, pues sí, es interesante, pero si nos quedamos en el baile o en la diversión y no salimos con esa práctica transformadora, si esos campesinos han bailado, se han alegrado y se han divertido en el taller, pero no van a ir a tomarla con agua, qué divertido fue el taller. Un taller bien bancario, ¿no? O de catarsis freudiana, pero eso no es educación popular. La educación popular tiene que salir el grupo con tareas transformadoras, ¿no? Y darle seguimiento a esas tareas, porque no se trata, vamos a ir a tomar con agua, pero no decimos el día ni la hora, ¿no? Estamos en lo mismo. Entonces, lamentablemente la educación bancaria pues no logra esos objetivos. No sé si eso te aclara. A mí me gustaría además agregar algo que tiene que ver con el quehacer del instituto, precisamente. Rafael nos ponía ejemplos de espacios de la agricultura, de campesinos y que van y toman con agua. Y por supuesto que ahí se pueden dar procesos de educación popular perfectamente. De hecho, Freire empieza a construir su concepción pedagógica para la alfabetización. Y a partir de él, la educación popular se va transformando y se va adaptando a una cantidad enorme de espacios, quehaceres, grupos que van a transformar justamente sus realidades en función de algunos objetivos determinados. Por ejemplo, los espacios de mujeres, los feminismos fundamentalmente de izquierda, también utilizan la educación popular para construir sus propios procesos. El ejemplo que nos pone Rafael son procesos de desarrollo comunitario fundamentalmente. En el instituto tenemos la tarea de hacer formación política. Por eso es que cuando nos sentamos a planear, a estructurar la educación popular para el proceso específico de formación política, es que nos sentamos y dijimos, no vamos a hacer desarrollo comunitario. Ese no es el objetivo del instituto. Vamos a hacer formación política. Por lo tanto, ahí es que cuando construimos los cursos, talleres de educación popular para los facilitadores del instituto, es que decidimos que teníamos que fusionar las herramientas de la educación popular con herramientas pedagógicas, puesto que nosotros llevamos temas, contenidos a la discusión de los grupos para su politización. Claro. Y entonces es que llevamos temas como, por ejemplo, el neoliberalismo, porque estamos queriendo romper con el neoliberalismo, porque llevamos casi 40 años de neoliberalismo que han hecho que México y el mundo entero retroceda a procesos de desigualdad enorme. Entonces, hay que discutir qué es el neoliberalismo, por qué queremos romper con él. Y entonces, desde la educación popular, no creemos que la forma de discutir esto sea diciéndoles, a ver, compañeros, compañeras, les voy a explicar qué es el neoliberalismo. Aquí les va la definición. Aquí les va la definición. El neoliberalismo es
el capitalismo en su máxima expresión, porque es un modelo económico, y la gente va a decir, qué interesante. Es más, de repente hasta nos aplauden, porque se van a sentir identificados, pero van a decir muchas gracias, se van y ahí se acabó. Esa es una cátedra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer que el grupo identifique el neoliberalismo en su realidad. ¿Cómo le ha afectado en su vida cotidiana? Pero sin decir esto es neoliberalismo, eso lo descubrirá la gente. Y entonces podemos empezar diciendo, por ejemplo, es un ejemplo que suelo poner yo con alguna frecuencia, ¿no? Estoy en una comunidad, estoy en un grupo, y empezar a preguntarle a la gente de la colonia, oiga, ¿y cuántas tienditas habían aquí hace 30 años? Claro, con los jóvenes no se puede decir eso, es con la gente más vieja, ¿no? No, pues fíjese que habían como unas 5 tienditas. ¿Y cuántas hay ahora? Pues, no, está el Oxxo. Sí, sí. ¿Y las demás? No, pues queda solo una, la de doña Juanita. ¿Y qué hace la gente? ¿Cómo entonces? No, pues compra en el Oxxo cuando puede, porque luego está más cara. Y es así, de esta manera. Para eso hay que tener las herramientas didácticas, pedagógicas necesarias para que no solamente se diviertan, sino además descubran que miren, que se confronten con esa realidad y digan, entonces esto es neoliberalismo. Y entonces tendrán que redefinir el modelo económico y como cierre nosotros, facilitadores, diremos, fíjense, eso es neoliberalismo, pero ya lo vieron, lo reconocieron en su realidad. Luego de esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos ante esto? Y habrá que poner otras herramientas para que se organicen y tomen con agua, ¿no? O vayan y se organicen. Medios de producción y sean del pueblo. A eso queremos llegar. Por cosas como es que eso suena a broma, pero es verdad. Claro. Otra forma, por ejemplo, a propósito de esto que tiene que ver con las emociones, porque no hay absolutamente ninguna conducta humana, y menos aún si es grupal, que no impliquen emociones. Claro. Y entonces me ha ocurrido pues en un grupo de mujeres, trabajando con un grupo de mujeres, madres de adolescentes en general, que estábamos trabajando temas de feminismo, pero temas y de pronto en alguna de estas reuniones, una mujer que no hablaba, que no decía mucho, que no participaba mucho, de pronto se atreve a decir. Y fíjense, yo no sabía de esto, porque el tema que habíamos llevado era otro, pero la mujer se atreve en ese momento a decir, oigan, pues es que hace 2 días se llevaron a mi niño, la policía se llevó a mi niño, su adolescente, un niño adolescente. Y yo dije, ¿pero cómo? ¿Qué pasó? Y en ese proceso, esto que dice esta mujer, detonó una serie de emociones en las otras mujeres y cada una empezó a decir, es que al mío también se lo llevaron hace tantos días y al mío no sé cuánto. Fue el momento, esto ocurrió cuando Calderón había decidido declarar su guerra contra el narcotráfico y entonces cuando estallaron todas las violencias posibles. Cuando esta mujer se atreve a decir esto, las otras empiezan a contar su realidad y encuentran que tienen una realidad común. En el momento en que la platican entre todas, encuentran que tienen una realidad común, que tienen que decir, bueno, ¿y por qué está ocurriendo tal cosa? Descubrir las razones de esto y empezar a organizarse para evitarlo o para resolver este problema. Fue muy difícil. Fue muy difícil, era muy difícil que pudieran resolverlo porque tenían todo un Estado en su contra. Toda la estructura. Pero, de todas maneras, esto hizo que se consolidara en un grupo de apoyo para resolver otras pequeñas cosas de la colonia y para además empezar a proteger a los jóvenes. Entonces, para cada uno de estos momentos, tenemos que tener la dinámica
adecuada. Y como decía Rafael, no es solamente ir a bailar por bailar. Si yo utilizo una herramienta didáctica, mal llamada dinámica, tengo que tener un objetivo y a eso se le llama coherencia metodológica. El objetivo del grupo es tal. El método, las herramientas didácticas deben estar elaboradas, diseñadas de tal manera que el grupo llegue a ese objetivo. No yo facilitadora que llegue no soy yo quien tiene que llegar al objetivo, es el grupo. Yo tengo la responsabilidad, la obligación de poner esas herramientas didácticas, esas dinámicas que propicien, que generen la participación para reconocer la problemática, organizarse y transformarla. Esto es, digamos, lo que... Y para eso contamos con una serie de herramientas que incluso son lúdicas, que también pueden ser divertidas. Hace un tiempo, por ejemplo, que hemos estado reproduciendo con el núcleo de educadores populares que tenemos en el instituto, hemos puesto, por ejemplo, unos rompecabezas. Estábamos discutiendo, el tema era América Latina. Y queríamos justamente mostrar cómo se da esta construcción colectiva del conocimiento. Y les pusimos unos rompecabezas sobre que era América Latina y el Abya Yala. Cada uno de los rompecabezas va en un sobrecito, pero hay una ficha que está equivocada, una ficha que está en otro grupo, en otro equipo. Y entonces el equipo forma y se encuentra con que le falta una. Y entonces empieza, y entre todos, o sea, esta va aquí, esta va acá, y esta no sé qué, y se están divirtiendo enormemente. Y entonces nos falta una. Alguien levanta la cabeza y empieza a buscar en los otros equipos a ver quién tiene esa. Y se dan cuenta de que los otros equipos también que tienen lo que les falta. Y entonces acomodan la ficha adecuada y todo el mundo tiene el rompecabezas completo. Y entonces es la pregunta detonadora. ¿Cómo se sintieron? La primera pregunta es ¿cómo se sintieron? Y entonces es que fue muy lindo, es que no sé quién, no, sacan todas sus emociones y luego es ¿y en qué se parece esto a la realidad? Y entonces es cuando, bueno, estas preguntas, este cuestionario, esto que ha vivido la gente en la medida en que va jugando, les conduce a decir, no puedo yo construir solo, si no es con la participación de los otros, de las otras. Lo que yo no tengo lo tienen los otros, lo que los otros no tienen lo tengo yo. Y en la medida en que colectivizamos los saberes, vamos a poder organizarnos y construir. Y hemos jugado, y se han divertido, pero la conclusión fue de la profundidad más enorme que puedan imaginarse, y entonces la gente salió de ahí diciendo, ¿qué sigue? ¿Cuál es el próximo paso? Porque queda claro que no pueden quedarse con ese solo conocimiento. Y esto es lo que queremos construir en el instituto. Para esto tenemos una serie de herramientas. Lo que hemos hecho, por ejemplo, seguramente ya habrán comentado que el instituto tiene un curso básico de formación política al que quisiéramos que acceda la mayor cantidad de población posible. Y pues cada uno de los temas que se trabajan ahí han sido elaborados por compañeros y compañeras que tienen los conocimientos teóricos para elaborar esto. Y este núcleo de educadores populares lo que hemos hecho ha sido transformar esos contenidos en talleres desde la educación popular, sin distorsionar el contenido, pero poniendo herramientas como las que yo acabo de comentarles. Y
así es como hemos construido también el curso básico de formación política con estas herramientas, ¿no? Ya estamos por cerrar, antes de que Mario nos ayude a cerrar el programa. A mí me gustaría, Rafael, que nos platiques para todos. Bueno, primero, si tienen la oportunidad de que en sus estados estén tanto Gabriela como Rafael, de verdad no la pierdan, los talleres son abiertos, pueden participar, ojalá los puedan acompañar de manera presencial porque se aprende un chorro, pero para los que no tienen la oportunidad de estar con Rafa y con Gabriela, cuéntanos, Rafael, cómo también este programa, este taller de educadores populares lo podemos encontrar de manera virtual. Sí, claro, tenemos en la plataforma evidentemente los cursos especiales. Dentro de esos cursos especiales están dos, ¿no? El primero lo consideramos nosotros como el sustento ideológico, ¿no? Porque en ese curso se ve la sociología del cambio, la economía del cambio, la filosofía del cambio y la administración. Entonces, todos somos administradores, por lo menos de nuestra casa, ¿no? Entonces, creemos que esos 4 temas constituyen los 4 pilares de la formación política. O sea, toda persona debería tener conocimientos básicos sobre esas 4 ramas, ¿no? O esos 4 temas. Y luego de que se hace ese curso en línea, ¿no? En el tiempo que uno quiera, porque no hay que estar al ritmo que no sea propio, ¿no? Entonces hay gente que lo hace en 8 días, hay gente que lo hace en 8 meses, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Cada quien agarra su ritmo, ¿no? Pero también permite intercambio. O sea, a través de la plataforma no estamos solos, sino hay una serie de opiniones y aportaciones de otros compañeros y compañeras que también nos enriquecen, ¿no? Y con los cuales intercambiamos criterios y opiniones en la plataforma. Entonces, una vez que ya tenemos esa base ideológica, esa base teórica importante de ciencias sociales, pasamos al curso de educación popular, ¿no? Que también es el otro curso especial. Entonces, en ese curso especial, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver la metodología que ya hemos vivido en los 4 pilares, ¿no? Entonces, pero vamos a ver la conceptualización metodológica ahora. Ah, mira, esto que pasé en el curso de 4 pilares, esto había sido la educación popular, esta es la metodología. Pero yo ya dirigida a darte la herramienta, porque de ese curso ya sales tú elaborando una ficha técnica, ¿no? Que es una forma en la cual tú vas a realizar un taller del tema que te interesa para tu comunidad, ¿no? Y lo vas a aplicar ahí y lo vas a poder compartir en la plataforma también para recibir opiniones y criterios. Entonces nosotros creemos que con esos 2 cursos podríamos tener una formación básica importante para no solamente ser un político de izquierda, sino también ser un educador popular, ¿no? Sin embargo, ya como comentó Gabriela, pues obviamente está el curso básico, que es mucho más sencillo, mucho más rápido de realizar, quizás es un poco automatizado porque los nuestros no son automatizados, el que no la hace no avanza, ¿no? No se vale mandar una foto de la última fiesta que tuviste. No basta ponerle siguiente. Hay que mandar tarea. Eso no se contabiliza como tarea. Oye, qué bonita foto me mandaste, pero la tarea. Que lo hacen, 2 o 3 lo hacen. Entonces, está el curso básico y el instituto además tiene un sinnúmero de otras actividades que uno puede elegir de manera ya específica, selectiva, ¿no? Si yo quiero ver municipalidades, si yo quiero ser un aspirante a un cargo de elección popular, etcétera, etcétera, cualquier actividad que tú quieras realizar, hay apoyos en el instituto, ¿no? Entonces yo creo que en síntesis sería eso. No, pues muchas gracias, Gabriela, Rafael. La verdad es que ha sido muy enriquecedor esta conversación que hemos tenido con ustedes, porque evidentemente los trabajos del Instituto Nacional de Formación Política que se hacen en la República Mexicana y que se hacen en el instituto, pues van enmarcados con el sello de la educación popular. Hay retos precisamente que tenemos que
tenemos que implementar con relación a la educación popular en los diversos temas que nosotras y nosotros estamos impulsando desde el Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Y pues no me gusta cerrar este espacio sin una invitación, ¿no? Esta invitación ya la hizo Rafael, en ese sentido, que se metan a las redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Ahí está toda la oferta formativa que nosotras y nosotros tenemos para ustedes, para cualquier interés. Ahí están los cursos de municipalidades, cursos de educación popular, cursos de aspirantes, curso básico. Ahorita se está dando el curso básico y pues evidentemente les invitamos a formar sus círculos de estudio, que es muy importantísimo, porque la formación política no sirve si se queda en casa o se queda en el aula. Hay que salir a organizarnos precisamente para defender un proceso de transformación que va a beneficiar a las más y los más pobres de México. Y en ese sentido, pues es la lucha del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Muchas gracias, Gabriela, Rafael. Gracias a ti. Le agradecemos a la 4TV por todo el apoyo que nos brinda para grabar. Leemos todos sus comentarios, así que no dejen de participar en las redes sociales con sus comentarios. Ahí estamos checándolos muy activamente. Y pues cerremos este espacio y sigamos construyendo el segundo piso de la revolución de las conciencias y del segundo piso de la Cuarta Transformación. Muchas gracias.